Imagínate que vives en un país en el que el rey está loco, completamente loco, no un poquito loco, sino loco de atar, como decimos nosotros, ¿no? Es un hombre que manda a ejecutar a su propia madre, que se casa con su hermanastra, y no solo que se casa con la hermanastra, sino que después de casado la mata, que luego se vuelve a casar y patea a su mujer embarazada también hasta que se muere. Se disfraza de artista, incluso de mujer, y actúa frente a todos los demás miembros de su corte, baila y hace piruetas, y los obliga a todos a que lo aplaudan, lo ovacionen, porque si no, también se los carga. Le prende fuego a la capital de su país solo para ver cómo el fuego consume todas las casas, como si estuviera en Madrid, y le mete fuego a Madrid y todo Madrid arde, y luego le echa la culpa a otro pueblo diciendo, no, fueron ellos. Este rey existió, era el rey Nerón, y era el emperador de Roma cuando Pedro escribe esto que acabamos de leer, cuando escribe esta carta. Los creyentes que estaban en ese tiempo cuando Pedro les escribe, estaban dispersos por toda Roma, por todas las provincias del imperio. Y su situación, la situación de estas personas, era un poco difícil. Cuando se enteraban de que eras cristiano, la sociedad automáticamente te rechazaba, te menospreciaba y te era sumamente difícil conseguir trabajo. La gente por la calle te escupía, incluso se han preservado grafitis donde ponen a Jesús como un burro, ¿no? No sé si lo han visto, en las redes sociales ha aparecido mucho. Está Jesús como un burro crucificado y dice, este es el Dios de, no sé, en ese momento de Marcos, no sé cómo se llamaba el nombre de la persona, pero burlándose en un grafiti habían puesto eso. Imagínense a la burla que estaban sometidos los primeros cristianos. Además, a los cristianos los llamaban ateos, algo un poco paradójico, ¿no? Pero era porque no adoraban al emperador. Y si no adorabas al emperador, estabas frente a una acusación que era gravísima, incluso digna de la muerte. Te acusaban de cosas que no habías hecho, porque claro, los cristianos eran el chivo expiatorio de todo lo que pasaba. Pasaba algo malo, culpa de los cristianos. Había un robo, un asesinato, lo que sea, seguro que fueron los cristianos. Los acusaban de todos los males que pasaban en la sociedad. Y en algunos casos, incluso, algo que muchos ya lo hemos estudiado en la historia, lo hemos visto en las películas, incluso Nerón usaba a cristianos como antorchas humanas vivos, los llenaba de brea y los encendía a fuego para iluminar sus jardines incluso, no solamente el teatro romano, sino para iluminar los jardines. Él ponía cristianos embadurnados, encendido fuego para decorar sus patios. Y esto no es una metáfora, una historia inventada, ocurrió en realidad, es la historia. Y era la vida cotidiana de estas personas. Y esto un poco nos pone en contexto de lo que estaban viviendo estas personas en ese momento. Porque a veces pensamos que los primeros cristianos, qué bueno, conocieron directamente a Jesús, qué bueno, conocieron directamente a los apóstoles. Ellos sí que eran afortunados, pero vivieron momentos muy difíciles. Esas personas presionadas, cansadas, tentadas a ceder, a rebelarse, porque la verdad que la reacción humana es rebelarse contra todas esas cosas,
es a quienes Pedro les escribe una carta que no la empieza con estrategias de supervivencia en ese medio, ni con un llamado a la revolución. Cristianos, hagamos una marcha contra el emperador. No. Les escribe sobre cómo vivir, más allá de lo externo, más allá de las circunstancias. Les escribe sobre el alma, sobre la libertad real, sobre qué significa honrar a Dios en medio de un mundo que te desprecia. Hacia el final del pasaje, en el versículo 17, vemos hoy que Pedro condensa todo en 4 frases que incluso hasta parecen muy simples. Hasta podrían pasar desapercibidas si continuamos leyendo el siguiente párrafo, ¿no? Ta 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 ta, pin, ta 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 ta. Pero nos vamos a detener en este versículo. Dice Pedro, termina este párrafo que hemos leído diciendo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. 4 cosas, 4 mandatos, son mandamientos, ¿no? Cada uno tiene un verbo delante que nos manda a hacer algo. Pero en realidad, vamos a ver ahora que son 4 ventanas que se abren al resto de los versículos que hemos visto arriba. Muchas veces, antiguamente, se terminaba con lo que nosotros hubiéramos puesto al principio, ¿no? Y este tendría que ser el título, esta frase, tendría que ser la estructura de todo lo que ya viene diciendo arriba, incluso antes en los versículos anteriores. Entonces vamos a analizar esta estructura una por una. Pero vamos a empezar no en el orden que lo puso Pedro, porque queremos resaltar el primer punto de esta estructura con el mandato de temed a Dios. Porque aunque en el versículo 17 esta frase está en el tercer lugar, Pedro al escribir la puso en el tercer lugar, temed a Dios es el eje alrededor del cual gira todo lo demás, todos los demás mandamientos. El temor de Dios en la Escritura no es, ya lo hemos visto antes, pero lo repasamos, no es un terror paralizante ante Dios. No es vivir asustado, no es miedo a que Dios me castigue si no lo obedezco, si no hago su voluntad, sino que es la orientación correcta del corazón. Reconocer quién es Él, lo que hizo por nosotros en Cristo y dejar que eso nos cambie todo. Es lo opuesto, para poder entenderlo, de vivir como si Dios no existiera. O si creemos que existe, bueno, eso no importa demasiado para nuestras vidas. Y eso es lo que Pedro aquí nos habla del temor de Dios. Introduce algo que antes de hablar de conducta externa, Pedro habla del alma, habla de lo interno. Dice en el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Parece un poco como una predicación antigua para nosotros ahora, ¿no? Como si fuera un cura hablando en la Edad Media a los aldeanos. Batallad contra vuestros deseos carnales. Pero no, traigámoslo ahora. Traduzcamos estas palabras, olvidémonos de lo religioso y veamos lo que Pedro está diciendo en realidad. Hay una guerra interior. Y esa guerra es importante porque el corazón es la raíz de todo lo demás, de todas las demás vivencias. Lo que vive en el centro del corazón termina dándole forma a cómo vivimos. Como somos por dentro, es como vamos a vivir por fuera, podríamos decir. Cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo nos conducimos por la vida. Y Pedro usa en el original una expresión en griego
que cuando dice deseos carnales, la palabra que utiliza ahí es una expresión amplia donde da la idea de la naturaleza humana caída, ¿no? El hombre separado de Dios. Esta es la palabra que él utiliza ahí, que al traducirla a nosotros se nos queda un poco corta, pero los lectores a los cuales Pedro les mandaba esta carta lo entendían muy bien. Y el Nuevo Testamento, aunque él aquí no pone una lista de cuáles son esos deseos con los que tenemos que batallar, el Nuevo Testamento e incluso otros escritos de Pedro nos hablan de cuáles son estos deseos, que a veces no son pecados escandalosos, ¿no? Porque enseguida se nos vienen a la mente cosas, no sé, asesinar, fornicación, mentir, estafar, no sé, esas cosas súper grandes, sino que a veces son cosas más sutiles, internas, a veces que pasan desapercibidas, como pueden ser esas cosas silenciosas que incluso las podemos tapar: el orgullo, la amargura, resentimiento, incluso la necesidad enferma de reconocimiento. Pueden convivir durante años en una persona, incluso creyente, y nadie notarlas. Tener una apariencia cristiana normal, pero por dentro llevar esa carga. Por ejemplo, pensemos en algo muy cotidiano para nosotros. Alguien empieza en redes sociales sin darse cuenta, porque en redes sociales te aparecen las cosas, ¿no? Empieza a consumir contenidos que sabe que no son buenos para su persona. Al principio, lo saca, con el dedo, haces el scroll y te sales. O cierras el ordenador. Pero luego, si miro un poquito más y poco a poco, ya ese rechazo que sentías, ya empiezas a dejar de sentirlo. Con el tiempo hasta lo normalizas. Bueno, no pasa nada, es lo que todo el mundo mira. ¿Qué importa? Y un día ya ni te acuerdas cuándo fue la última vez que realmente sentiste deseos de estudiar, de aprender sobre Dios, de leer la Biblia, de indagar en la Biblia. Perdiste esa emoción y ese deseo de estar delante de Dios orando en su presencia. La oración se vuelve como algo automático. Señor, bendice esos alimentos. Señor, bendice mi día. Y no fue que hubo una caída dramática de un día para el otro. Fue una cosa que fue poco a poco, poco a poco, poco a poco. A veces nos damos cuenta y a veces eso continúa sin ni siquiera notarlo. Y otra cosa, algo, fue ocupando así, de manera paulatina, el lugar que tendría que ocupar Dios. El pecado, ya lo hemos dicho otras veces, nunca aparece de repente completo, al principio. Es algo que va creciendo lentamente por dentro, que va creciendo en nuestra mente, hasta que un día se manifiesta. Esto de caí en pecado, antes de caer estuviste jugando en el precipicio, mirando ahí hasta que te caíste. Y la Biblia nos da dos historias, da muchas historias, pero ahora les voy a compartir dos nada más, por cuestiones de tiempo, que ilustran esto de una manera que incluso para nosotros hoy es muy cercana, muy real. Una, por ejemplo, Sansón. En teoría era el hombre más poderoso de su época. Era un juez
era súper fuerte. La gente lo admiraba. Y incluso, no solamente que la gente lo admiraba, era fuerte, era un juez que mandaba, sino que Dios mismo, antes de nacer, lo había apartado para hacer una obra en el pueblo de Israel, para liberar al pueblo de Israel a través de él. Pero Sansón tenía una debilidad y nunca la quiso enfrentar. Si vemos su historia en el libro de Jueces, luego el que quiera que no la conozca la puede leer. Sansón vivía gobernado por sus deseos, por sus propios deseos, no por los deseos de Dios, sino por los propios. Sus padres le habían advertido que no buscara entre las mujeres de otros pueblos, porque eso lo iban a llevar a mal, lo iban a apartar de Dios. Y sin embargo, él no pensaba con la mente, pensaba con sus impulsos. Tomaba decisiones repentinas, impulsivas, era intempestuoso. Y durante años, mientras él ejercía su ministerio, su trabajo de juez de Israel, y la gente lo admiraba, eso convivía, esos deseos impulsivos, hacer lo que a mí me da la gana, convivía junto con él. Hasta que llegó un momento en que conoció a una persona. Conoció a Dalila. Él había tenido otras mujeres también, no era Dalila la única, ¿no? Todas lo habían hecho apartarse de Dios. Pero esta hizo que este Sansón, que había derrotado ejércitos enteros él solo por el poder de Dios que habitaba en él, por ceder a sus deseos propios, terminó ciego, encadenado y moliendo en un molino, en una prisión, llevando una piedra pesadísima que llevaban animales, las llevaba él, ciego, encadenado, vituperado por las demás personas que se burlaban de él, un pueblo ajeno a Dios, todo el tiempo burlándose de él. Un hombre que había sido un gobernante, que había sido un elegido de Dios, que iba y vencía un león, vencía un ejército, estaba ahí, humillado. Lo destruyó lo que había dejado crecer por dentro. No lo destruyeron los enemigos, no lo destruyó las circunstancias, él mismo se destruyó. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia y que tal vez es más conocido, puede ser, es el rey David. Él era el rey más amado de Israel y un hombre que Dios mismo describió, palabras de Dios, varón conforme a mi corazón. Imagínense, a mí me encantaría que Dios dijera eso de mí. Y sin embargo, en el libro de Samuel, encontramos que una tarde, porque él tenía que ir a la guerra con su ejército y no fue, le dio pereza, se quedó en Jerusalén mientras el ejército andaba por allí obedeciendo lo que Dios le había mandado, pero él se quedó y durmió la siesta, se levantó, se puso a caminar por la terraza y en ese estado de relajación espiritual donde hago lo que a mí me da la gana, ve a una mujer que se llamaba Betsabé. La chica estaba ahí en su casa, bañándose tranquilamente. Él la ve y la desea. No le importa nada más. Yo la quiero, soy el rey y hago lo que quiero.
Y a partir de ahí todo comienza a derrumbarse. No desde que tomó a Betsabé, desde antes de eso. Empezó a derrumbarse dentro de él. Y lo que siguió a esa tarde caminando en la terraza, esa tarde de pereza, fue adulterio, engaño, mentiras y finalmente el asesinato de Urías, que era el marido de Betsabé. ¿Fue de repente? ¿Pasó espontáneamente? Pues no, todo eso ya había empezado dentro de su corazón. Un corazón que había empezado a acomodarse mucho antes de estos acontecimientos. Por eso el temor de Dios no es solo reverencia en el culto del domingo, como algunos pueden pensar, sino que es el ancla que mantiene el corazón orientado en la dirección correcta todo el resto de la semana. Y con esto nos referimos a cada día de nuestra vida, a cada momento de nuestra vida. Entonces aquí Pedro nos da unas palabras esperanzadoras porque él no escribe para aplastarnos, para condenarnos con culpa. Pedro mismo, recordemos que negó a Cristo. Y no solamente una sola vez, 3 veces en una sola noche. Pero después salió y lloró amargamente, se arrepintió. Y Pedro conocía el fracaso desde adentro. Y también conocía la restauración. Y no porque él hiciera algo para ser restaurado, sino porque Jesús fue específicamente a buscarlo y lo restauró por su gracia. Pedro conocía en persona lo que era caer y que Dios te restaure con su gracia. Por eso no nos habla desde la condenación, sino que nos habla desde su experiencia, de que Dios no está obligándonos a hacer cosas para que seamos aceptados, sino que nos está llamando para que nos rindamos a Él, para ser aceptados por su gracia. Él escribe, cuida el alma. Su experiencia de restauración, su experiencia con Jesús, le hace escribir, cuida el alma. Porque Él sabe lo que cuesta perder la comunión con Dios y lo que vale recuperarla. Y fíjate lo que añade a continuación, porque para poder entender lo que es el temor de Dios, este pasaje es el eje que nos guía a ese entendimiento. Dice el versículo 15 y 16 del capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces queremos saber la voluntad de Dios, no? Y aquí nos lo está diciendo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pero dice, esta es la voluntad de Dios, claramente. Querer hacer la voluntad de Dios refleja el temor de Dios. Eso es el temor de Dios. No es un sentimiento religioso, sino que es vivir orientado con nuestra mente, nuestro corazón orientado por lo que Él quiere. Y aquí nos dice, esta es la voluntad de Dios. La gente suele decir, si mi corazón me lo pide, pues está bien. Si me hace sentir bien, ¿por qué no? Si no le hago mal a nadie, esto me hace sentir bien. ¿Por qué tiene que ser malo? Pero el creyente no debe dejarse gobernar o guiar
por lo que el resto de la gente dice es bueno o es malo, sino por la voluntad de Dios. Y ya hemos visto cuál es la voluntad de Dios. Fíjense que Cristo fue tentado en todo como nosotros. Él se despojó de su gloria como cosa a que aferrarse, no dependió de eso, sino que se hizo un ser humano con las mismas tentaciones que nosotros. La diferencia es que Él nunca pecó. Y precisamente por eso, porque estuvo tentado igual que nosotros y nunca pecó, es que puede ayudarnos. Él no es como un juez que nos observa desde arriba esperando el momento en que pecamos para castigarnos, sino que es como un sumo sacerdote que intercede por nosotros y nos cuida desde adentro. Cuando llevamos nuestra lucha, aquello que estamos batallando, como dice Pedro, estos deseos con los cuales estamos batallando, los llevamos delante de Él, no encontramos condenación, sino que encontramos su gracia. Y me pregunto, y hago extensiva esta pregunta también para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Si fuera completamente honesto, piénsalo. ¿Qué es lo primero que pienso por la mañana y lo último que pienso antes de dormir? ¿Qué es lo primero que pienso cuando me despierto y lo último que pienso cuando me estoy durmiendo? Eso suele ser lo que realmente ocupa el centro de nuestra vida. Es un buen análisis para que lo tengamos en cuenta. Y pasamos al punto 2 de esta lista que nos ha dejado Pedro, esta estructura que nos ha dejado en el versículo 17. Y aquí sí, vamos al principio. Honrad a todos, dice Pedro. No solo a los que merecen respeto según nuestro criterio, sino a todos. Si alguien ha estudiado filosofía en el colegio, sabe la diferencia muy clara que hay entre todos, algunos, nadie. Todos abarca a todos. Y la razón de este honrad a todos no es una razón moral, no es una razón social, sino te va a sorprender, es una razón teológica. Y aquí, para explicar esto, tenemos que ser muy claros porque puede dar lugar a malentendidos. Entonces vamos a aclarar una cosa. La Biblia no enseña que todos los seres humanos somos hijos de Dios, en el sentido espiritual. Lo que se diría filiación divina, lo que es ser hijo de Dios, es algo que solo se recibe por fe en Jesucristo. Y Juan lo dice con claridad en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice Juan, el apóstol amado, como se hacía llamar él mismo, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos. Aquí sí es algunos. No todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que confían en Jesucristo. Pero hay otra verdad, que sí es universal, que sí se fundamenta en la teología y en la Biblia, y que fundamenta el honor que le debemos a todo ser humano sin excepción, a la honra que le debemos a todo ser humano sin excepción. Todo hombre, toda mujer, independientemente de su fe, de su conducta, de su origen, de su color, de su nacionalidad, de su edad,
independientemente, el ser humano lleva impresa la imagen de Dios. No porque sean hijos de Dios, por eso lo aclaramos antes, hablando espiritualmente, ¿no? No porque sean hijos de Dios hablando espiritualmente, sino porque son creación de Dios. Dios creó a los seres humanos a su imagen y por eso el ser humano, aquí Pedro nos está diciendo que debemos honrarlo. Y el ser humano es nuestro compañero de clases, nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, nuestro pariente, nuestro esposo, nuestra esposa. Génesis lo establece desde el principio, dice en Génesis 1:27, no hace falta que lo ponga. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y Santiago, el apóstol Santiago, recalca esta verdad diciéndonos en el capítulo 3, versículos 9 al 10. Tampoco hace falta que lo pongas. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, con nuestras palabras, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjate lo que está diciendo Santiago. No puedes adorar a Dios el domingo y despreciar a una persona el lunes, para llevarlo a palabras diarias, ¿no? Porque esa persona lleva la imagen del mismo Dios que adoras. Y la incoherencia no es solo una falta de carácter, de no obedecer a Dios, sino que es una contradicción teológica. Tratar a alguien con desprecio no es solo una falta de educación, es ignorar que Dios puso algo de sí mismo en esa persona cuando la creó. Y eso cambia absolutamente todo. Cómo hablamos, cómo nos enfrentamos a personas que piensan diferente, cómo tratamos al que cotidianamente, al que nos atiende en una tienda, al que nos ha fallado, al que nos encontramos por la calle o al que estamos conviviendo. Y si esto es así, con todos, especialmente es importante con los hermanos en la fe. Para los creyentes a los que Pedro les escribe, esto era especialmente difícil. Imagínense, si para nosotros es difícil, imagínense para los creyentes a los que Pedro les está escribiendo. Ya habíamos visto, ¿no? Vivían en una sociedad donde tenían un rey loco y era tentador a esa sociedad que los despreciaba responderle también con desprecio. Lo que nos nace es el que es simpático y me quiere, lo quiero y soy simpático. El que es borde, soy borde. Y aquí Pedro le está diciendo, no, aunque te desprecian, a todos los tienes que honrar. Y en el versículo 13 y 14 podemos leer lo que dice Pedro sobre este tema. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya vimos cómo era el gobierno ahí, ¿no? Ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta sumisión, esto que dice someteos, no nace por el miedo, ni nace incluso por el partidismo político, sino que nace de una confianza que tienen los creyentes y que es más profunda, por causa del Señor, porque Dios gobierna por encima de toda institución humana. Hay un límite claro ante esto también, y lo vamos a aclarar porque el mismo Pedro fue el que lo dijo. Él dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una frontera que no podemos cruzar, ¿no?
Pero esa excepción no elimina el principio general. El creyente puede vivir dignamente bajo un sistema que es imperfecto, porque su identidad no depende de ese sistema, sino de Cristo mismo viviendo en su vida. Y todo esto tiene una dimensión que es importante que tomemos en cuenta, porque hay gente a nuestro alrededor que quizás nunca van a entrar a una iglesia en toda su vida, que nunca en toda su vida, incluso en España o en Occidente, por decir así, porque esto es fácil pensarlo de Arabia, de la India, ¿no? Pero en el mundo occidental, donde todos pensamos que somos cristianos, entre comillas, hay personas que nunca van a escuchar una predicación clara del Evangelio, aunque no lo crean. Muchos tienen prejuicios tan arraigados a causa de lo que el supuesto cristianismo ha hecho en la sociedad, que antes de que puedas abrir la boca, cuando se enteran que eres cristiano, ya te cierran la puerta, ¿no? Con estos que van tocando timbre y la gente se esconde, te cierra la puerta. Pero esa gente sí, aunque nunca escuche una predicación, sí pueden ver cómo vives tú. Te ven a ti. Pueden observar cómo tratas a los demás, incluso a los que te tratan mal. Pueden notar que eres diferente. Incluso a algunos nos ha pasado que dicen, no sé qué es, pero tú tienes algo distinto, eres diferente. Y ni sabían tal vez que éramos cristianos, porque tal vez era una relación laboral, pero tú tienes algo que no es igual que los demás. Pueden notar esa diferencia tal vez cuando te hieren y no te vengas. Pueden ver en ti algo que no saben nombrar pero que les llama la atención. Y mira lo que dice Pedro en el versículo 12 sobre esto. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tu vida, aquí lo que está diciendo Pedro, si lo parafraseamos y lo resumimos, tu vida puede ser el primero o único evangelio que esa persona vea en su vida, o que esa persona lea. Te puede leer a ti, en vez de agarrar una Biblia y leer el evangelio, te está leyendo a ti, está leyendo tu vida. Y aquí llega el momento de mirar a Cristo, porque el mandato de honrar a todos no es algo aleatorio, no es una obligación abstracta, sino que tiene un modelo, un ejemplo. Lo podemos ver en carne y hueso, lo que significa honrar a todos. Jesús fue escupido, fue golpeado, azotado, burlado, hasta llegar a la muerte peor de ese momento, que como si ahora dijéramos la silla eléctrica, que era la cruz. Sumamente cruel. Toda la sangre de su cuerpo salió de él, por decirlo así, quedó sin sangre. Hasta llegó un momento que salió solamente el plasma, porque ya no había más sangre. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, maltratado, con una corona que le pintaron, no sé si han salido por aquí, por el campo, han visto esos espinos que cuando estás caminando se te clavan y te raspan todas las piernas. ¿Saben de qué hablo? Estos matorrales de espinas, cuando salimos de excursión. Esas plantas son similares a las que hay en Israel, porque estamos en el Mediterráneo. Imagínense eso que apenas lo rozas y ya se te clava, que armaron una corona con eso, que la corona no es una cosita aquí, como a veces una diadema, como pensamos o en las películas lo muestran. La corona era como un casco de esos espinos y se la clavaron a Jesús en la cabeza.
Si te clavas una espinita de eso en el dedo y te dura semanas el dolor, imagínate clavado ese casco en la cabeza. Le clavaron una lanza, le clavaron las manos, los pies. Y cuando estaba ahí casi que no podía ni respirar porque uno de los, tener los brazos así, los pies así, el diafragma no se puede mover, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No los honró porque merecieran. Esa gente se merecía: Padre, que caiga un rayo y los extermine a todos en este momento. Hubiera sido lo que tocaba, ¿no? Según nosotros. Los honró porque Jesús no necesitaba que nadie lo valide, que nadie valide a esas personas para tratarlas con dignidad. Y es exactamente la libertad que Pedro describe y es inseparable del ejemplo de Cristo. No podemos nosotros honrar a todos por esfuerzo propio, porque lo que nos nace es responder al otro como nos trata a nosotros. Lo que nos nace es rebelarnos. Tal vez si estuviéramos en la época de estos cristianos, hubiéramos salido a hacer marchas contra el gobierno, a quejarnos. Pero sí, cuando nuestra fuente, la fuente de nuestra identidad, no es la aprobación de los demás, sino que es lo que ya recibimos de Cristo, esa es la fuerza que nos puede hacer honrar a los demás como Cristo lo hizo. Porque Él lo hizo primero, nos dio ejemplo y Él puede darnos el poder para hacerlo. Hay alguien, pienso por mí, en mi vida, piensa por ti, hay alguien en tu vida. Y al decir en tu vida piensa en el de lunes a viernes, de lunes a sábado. Porque en la iglesia es fácil que todos nos amemos, nos veamos bien. Pero hay alguien, un compañero de trabajo, un vecino, alguien de la familia, a quien aún en mi corazón estoy tratando con menos dignidad de la que se merece, según lo que Pedro nos está mostrando aquí. Y pasamos al punto 3. Aquí el siguiente punto es: amad a los hermanos. Decíamos recién, parece más fácil, ¿no? Si circunscribimos al domingo la hora que estamos aquí cantando, orando, escuchando la predicación, parece que este mandato fuera más sencillo, más fácil. Pero en la práctica, cuando este mandato lo llevamos más allá del domingo, de lunes a sábado o de domingo a domingo, suele ser el más difícil. Porque honrar a un desconocido casi siempre tiene como una distancia, ¿no? Pero amar a los hermanos, a los que comparten tu fe, tu comunidad, tu historia, la convivencia, eso exige algo mucho más costoso. Exige ser conocido, dejar que te conozcan y conocer al otro también. Exige perdonar cuando sabes las intimidades de otro hermano. Exige seguir eligiendo a pesar de que algún hermano te haya decepcionado. ¿Cuánta gente deja de ir a la iglesia porque ahí había un hermano que me hizo esto, que me hizo aquello y nunca más quise saber nada de Dios? Pedro conecta este amor directamente con lo que el mundo de afuera ya puede ver. Ya leímos recién el versículo 12, pero lo vamos a repasar para enfocarnos en lo que está diciendo Pedro, ¿no? Está relacionado con lo que hablamos antes, pero aquí lo ampliamos. Dice,
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí lo que tenemos que tener presente es que lo que sostiene este mandato es que el mundo nos observa, ¿no? Como dijimos, y que lo que puede llegar a ser más impactante para el mundo, para la gente, para los que nos rodean, es lo que ellos ven más que la doctrina que estamos proclamando nosotros. Y lo que ellos ven es la calidad del amor que vivimos entre nosotros. Jesús mismo lo dejó establecido así, dice en Juan 13:35, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Es la señal más visible del Evangelio real, y no es la arquitectura de las iglesias, si la iglesia es bonita, si nos sentimos bien, si la alabanza nos eleva, sino que es el amor que hay entre los hermanos. Un amor que el mundo no puede producir de manera natural. Fíjense que en el siglo II había un escritor pagano, no cristiano ni judío, que, no sé si era judío, pagano, que era Tertuliano. Y dejó registrado en la historia, no era cristiano, una observación que él hizo de las primeras comunidades cristianas, entre las que estaba esta a la que Pedro le estaba escribiendo. Y puso una expresión como de admiración. Mirad cómo se aman. Le llamó la atención cómo en estas comunidades cristianas la gente se amaba. Y él no era creyente. No tenía nada que ver con Cristo, ni creía ni creyó. No lo decía con la admiración de la religión, ¿no? Sino con la admiración de un asombro que a él le impactaba genuinamente. Porque en esa cultura romana el débil era despreciado. La lealtad se compraba o se vendía. El extranjero no tenía ningún valor. No era considerado parte de la sociedad. Y estas comunidades cristianas cuidaban a los enfermos, acogían al forastero y se trataban entre sí como si fueran una familia. Y en esto los que venimos de otro país tenemos una experiencia que es cuando vamos a otro lugar donde nadie nos conoce y entramos a una comunidad de creyentes, te sientes como si esas fueran tus primos, tus tíos y tus hermanos. Te sientes en casa. A pesar de que vienes de otra cultura, a pesar de que vienes de otro país, a pesar de que vienes de otra iglesia, incluso con costumbres diferentes en la liturgia, llegas y te sientes que estás en familia, desde el primer momento. Y esto no es porque somos majos, somos simpáticos, sino que es el amor de Cristo en los creyentes, que no nace de un esfuerzo moral, no nace de que, a partir de ahora voy a ser simpático y voy a amar a todos los que pertenecen a la familia, sino que nace de que fuimos amados primero. La persona que sabe que Cristo lo amó cuando no era merecedor de ser amado, cuando estaba lejos de todo, de Dios, de todo, cuando pensaba que no necesitaba perdón, y lo recibí de Cristo, de la nada, ahí esta persona tiene una fuente de amor que no se puede agotar ni con la decepción ni con el conflicto. Porque no hacemos estas cosas para merecernos el amor de Dios, sino que lo hacemos porque Dios ya nos amó antes y lo recibimos todo de Él. Entonces,
Mi pregunta es, ¿habías tomado conciencia de que tú y que yo fuimos amados antes de que nosotros amáramos, de que nosotros buscáramos, de que nosotros mereciéramos algo? ¿Alguna vez pensaste, esto es increíble, Dios me amó antes de que yo hiciera nada? Soy amado antes, desde el principio. Y el cuarto punto, difícil para los creyentes a los que le escribe Pedro, dice honrad al rey. Y a veces difícil para algunos según las convicciones políticas también, ¿no? Honrad al rey o honrad al presidente, podríamos traducirlo para nosotros. Ay, qué difícil se hace cuando ese presidente no lo puedes tragar. Se hace fácil cuando dices, es de mi partido y lo amo y me encanta. Pero cuando es de otro partido y las decisiones que toma no te gustan, qué difícil, ¿no? En esa época, el rey era Nerón, el mismo que los perseguía, que los usaba como chivos expiatorios para acusarlos, y Pedro les dice, honradle. Y para entender por qué hay que entender un contexto un poco más amplio. En esa época había dos tentaciones muy reales para los creyentes. Una era usar la libertad cristiana como una bandera de rebelión, ¿no? Somos libres en Cristo, no le debemos obediencia a nadie. Algunos creyentes pensaban eso, ¿no? Ya ahora ningún gobernante mundano nos tiene que mandar, ahora es Cristo nuestro Señor. Y la segunda opción era fundirse, disimular, que nadie se entere que soy cristiano, hacer todo lo que me dicen para no tener a las autoridades en contra, ¿no? Y Pedro rechaza las dos opciones. Le dice, no, ninguna de las dos opciones, ni hacerte el guerrero, ni hacerte el sumiso. Porque la libertad que Pedro describe no es ninguna de estas dos cosas, sino que es algo completamente diferente. Piensa, por ejemplo, por un momento, en alguien que dice, soy libre, no necesito ningún límite, no necesito ningún compromiso, ninguna lealtad, pero sin embargo, realmente está viviendo cada momento de su vida esclavizado por sus propias necesidades insatisfechas, por sus propios límites internos. Lo que decíamos hoy, la libertad sin ancla no libera, sino que esclaviza. Y eso es exactamente lo que Pedro quiere evitar. Por eso dice en el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad cristiana no es la ausencia de todo límite. Dice que hay cosas que no nos convienen, ¿no? No es una libertad como el miedo, como el que no está ya siendo esclavo. Y aquí nos referimos a ser esclavo no socialmente, sino esclavo del miedo, de la aprobación ajena, del pecado que te domina. No es hacer todo lo que siento, sino que es ya no necesitar obedecer a mis propios impulsos. Es una libertad en la que yo ya puedo dejar de que mis impulsos me esclavicen. Y la gente piensa que ceder a sus impulsos que los esclavizan es libertad. Y el Evangelio promete algo diferente a la libertad que ofrece el mundo. Y no solo es el perdón de lo que ya hicimos cuando venimos a Cristo o cuando cometemos una falta y nos arrepentimos, sino que es la transformación de lo que somos.
hay un perdón y una transformación. Y esa transformación es la que hace posible honrar al rey, incluso cuando era como Nerón, sin perder la paz. Porque el creyente sabe que su identidad, su seguridad y su futuro no dependen de ningún gobierno humano. Puede respetar a la autoridad sin necesidad de que esa autoridad lo valide. Aunque esa autoridad te desprecie, tú la puedes respetar igual porque tienes la fuerza en Cristo. Jesús fue el hombre más libre que haya existido y que existirá jamás. Pero jamás vivió gobernado por el pecado. Podía decir no. Podía obedecer al Padre incluso cuando esa obediencia implicaba su muerte en la cruz. Y lo hizo por amor, no por obligación. Y esa es la libertad que ofrece Jesús. No la ausencia de todo compromiso, no es una libertad para no hacer nada, sino que es un corazón transformado que ya no necesita obedecer a sus impulsos y ahora sí puede obedecer a Dios de una manera que fluye de adentro hacia afuera. Y en una sociedad donde el resentimiento, la revancha, la venganza, el desquite son las respuestas naturales al desprecio, no solamente ahora, sino estos cristianos lo vivían, una comunidad que vive con esa libertad interior llama la atención, ¿verdad? Porque ninguna estrategia humana puede lograr eso. Y la pregunta para nosotros es, ¿hay algo en tu vida que llamas libertad? ¿Hay algo en tu vida que llamas libertad, pero que en realidad te está costando la paz, la comunión con Dios, o ser la persona que realmente quieres ser? ¿Hay algo que llamas libertad, pero te está esclavizando realmente porque no puedes dejarlo? La conclusión a estas preguntas que nos hemos ido haciendo en esta mañana, después de ver estos 4 puntos como una estructura donde Pedro desarrolla toda su idea, la conclusión se puede decir en una sola palabra y es volver. Sansón, que hemos visto en el ejemplo hoy, en su momento final, cuando estaba ciego, derrotado, humillado, moliendo en la cárcel, cuando va a la fiesta esta religiosa de este pueblo y se pone con las 2 columnas y tira todo eso hacia abajo, lo que causa su muerte, en ese momento final clamó a Dios. Y Dios lo escuchó. David, después de toda esta historia que vimos de asesinatos, mentiras, adulterio, escribió uno de los salmos más hermosos, el Salmo 51. Es una oración de arrepentimiento profunda. Y en la Biblia nos dice que Dios lo restauró. Los dos tocaron fondo, pero los dos encontraron que en el fondo había una puerta de salida. Y eso es la gracia. No es un permiso para seguir igual, no es un permiso para seguir pecando, sino una puerta abierta a volver. Por eso la pregunta hoy no es si eres perfecto, sino que la pregunta es si estás mirando en la dirección correcta. Vimos que Pedro lo resume en 4 líneas, 4 pequeñas frases, pero muy profundas. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. No es una lista de rendimiento que tenemos que ponerle, como dicen, el check, ¿no? Honrar a Dios, check, lo cumplí. Amar a todos, check,
lo cumplí. Temer a Dios, check, lo cumplí. Honrar al rey, check, lo cumplí. No es una lista de rendimientos. No son mandatos que si no lo haces Dios te castiga, sino que Él aquí está expresando la descripción de alguien que fue transformado por dentro, Él mismo. Está reflejando su propia transformación. Y que esa transformación solamente puede venir de una dirección y que es mirar a Cristo. Quizás, yo no lo sé, pero quizás hay algo que llevas tiempo alimentando, con lo que llevas tiempo luchando y está ahí, pero tú sabes que no tiene que estar ahí. Pero se queda, te está esclavizando. Eso pueden ser 1000 cosas. Un resentimiento, un hábito, una actitud que ya dices, la normalizaste. Yo soy así y no hay vuelta atrás. Y la respuesta no está en cargar con esa carga que te esclaviza, con esas cadenas que te atan, haciendo más esfuerzo. Me voy a esforzar por eliminar este hábito, me voy a esforzar por ya no sentir este resentimiento. Tengo que hacerlo, lo voy a lograr. La respuesta no está ahí. Nunca vas a poder liberarte de esas cadenas y de esa esclavitud si intentas romperlas por ti mismo, si intentas dejar de estar esclavizado por ti mismo. La respuesta es traerlo delante de Él. Incluso para aquellas personas que si todavía no han tomado una decisión de seguir a Cristo, de empezar una nueva vida con Él, dijo Jesús, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, porque toda esa carga solamente la puede quitar Cristo. Y no libre por fuera, no libre de lo que se ve, sino libre de lo que nos esclaviza por dentro. Verdaderamente libres, dijo Jesús. Y te dejo con esta reflexión. Cuando las personas ven mi vida de cerca, los que me conocen diariamente, los que me ven cada día, encuentran a alguien simplemente religioso, bueno, que va a la iglesia los domingos, que sabe de la Biblia y que me habla de la Biblia, o realmente alcanzan a ver algo real de Cristo en mí. Leen el Evangelio a través de mi vida. Es algo para que nos quedemos con esto y para que lo tengamos presente, no solamente hoy al terminar este culto, sino cada día. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar.